¿Realmente se parecen los nativos americanos a los asiáticos? La respuesta más lógica y evidente es, no, no nos parecemos. La diferencia racial y cultural es obvia a simple vista. Para iniciar este tema, la teoría popular dice que el Homo sapiens apareció hace unos 200.000 años atrás en el sur de África. A partir de ahí, la humanidad ha estado en cierta medida relacionada genéticamente hablando. Grupos nómadas comenzaron a poblar toda la Tierra. Medio Oriente fue poblada hace unos 100.000 años, Asia, hace unos 70.000 años, Oceanía, hace unos 50.000 años, Europa, hace unos 40.000 años, y Abya-Yala, hace unos 30.000 años. En toda esa larga trayectoria recorrida por miles de años, adaptándose cada uno a las diversas y duras condiciones climáticas y geográficas, surgieron así las diferentes etnias humanas, grupos humanos, o razas humanas. Los denominados negros, aceitunados, blancos, amarillos y cobrizos. Es así que las razas humanas son muy diferentes entre sí, incluso dentro de una misma raza hay una pequeña variedad mostrada en sus facciones. Otra teoría popular de cómo el Homo sapiens pobló el continente americano, o Abya-Yala, por un puente de hielo formada sobre el estrecho de Bering hace unos 20.000 o 30.000 años atrás. Esta teoría, que puede sonar lógico, está siendo refutada hace años, o mejor dicho, es un tema de debate entre científicos, y está perdiendo cierta relevancia según los nuevos hallazgos. El primero en proponer la idea de que los pueblos nativos de América llegaron desde Asia, a través de una conexión septentrional, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Bering, fue por el jesuita español, José de Acosta, en su obra, Historia Natural y Moral de las Indias de 1590. O sea, se trata de una teoría muy vieja, que surgió por un invasor español hace más de 400 años, y que poco a poco está siendo puesto en duda por la ciencia actual. Esta teoría se presentó después en 1937, a cargo del arqueólogo estadounidense, Eilica, con la intención de poner en duda sobre la veracidad de los pueblos originarios o indígenas, y así sostener o justificar más el colonialismo europeo. Esto llegó a extremos, donde grupos lo utilizarían para atacar la legitimidad de los pueblos nativos, con la frase, ustedes no son originarios de aquí, son asiáticos. En las sectas de colonos como los afrocentristas, asiocentristas, eurocentristas e hispanistas, repiten mucho este tema, como si eso nos hiciera menos abyayalenos o nativos americanos. En ocasiones lo utilizan para hacer apropiación cultural, o justificar la colonización. Miren y juzguen por ustedes mismos. Si los abyayalenos descendían originalmente de una cueva en Yunnan, China, ¿significa eso que los primeros americanos eran chinos? Podrías parecer un niño inuit. Específicamente de Alaska. Y luego me hizo pensar en las colaboraciones. Eso es lo que tenemos. Pero entre nativos americanos y asiáticos, en plan. Oye, me importa un comino. Podrían haber venido directamente de Pekín hace 10 años. Vinimos aquí. Ganamos. Esta es nuestra tierra, chicos blancos. Me da igual si han venido de Indonesia, Borneo, ya sabes, nada. Vinimos y ganamos. Ganamos el partido. Los vietnamitas fueron los primeros americanos. Oye, quiero decir, esa es una teoría nueva. Déjame mostrarte. Una pintura de los aztecas cuando intentan decirte que Mesoamérica estaba llena. Ve, estos de piel clara. Estos mexicanos, de tez clara. Eso no es cierto. Solo quiero sacarlo a la luz porque quiero mostrarte algo. Mira, para que sepas que eres grande. Ve. Lo que me gusta hacer. Ven, esas son personas negras. Esto es en México. Esto es lo que encontraron. Permítanme sacar otro. Mira, lo que me gusta hacer es mostrarle a la gente melancólica que tú eres importante. No eres basura como te dijeron. Estos fueron los verdaderos aztecas y mayas. Existe un imperialismo antropófago, que son los aztecas, que no son originarios de México, porque venían caminando desde Dakota del Norte, allá en los Estados Unidos. ¿Y antes de dónde? Antes de Mongolia, porque todos los llamados pueblos originarios, me cago en los pueblos originarios. ¿Originarios de dónde son? De Mongolia, es decir, del Asia. Porque ¿qué pasó? Cuando vino que la tierra se enfrió, ¿no es cierto? El agua desciende porque se congelan las aguas, ahí hubo como un puente de tierra entre Alaska y Siberia. Y ahí entraron, se entiende, estos pueblos que van a ser mal llamados pueblos originarios, porque no hay pueblos originarios, son originarios del Asia. Ya llegaron un poco antes que llegasen los gallegos, fenomenal, pero originarios de América no hay ninguno. Como pudieron observar, muchas personas eurafrasiacas toman esto como una herramienta más, para burlarse y atacar a la gente abyayalena, también para alterar nuestra historia y cultura.
Por las redes sociales, se pueden encontrar videos y contenido de gente negra haciendo comentarios discriminatorios y racistas contra los cobrizos, creyendo que entonces la raza negra serían los verdaderos nativos americanos. La lista es muy larga, que incluso algunos dan estas charlas absurdas dentro de universidades. Otro donde la gente amarilla, con una postura de superioridad, se autodenominan como nuestros padres o creadores, y que, entre comillas, existimos gracias a ellos, a los amarillos. Una gran cojudes en verdad. También por ahí que algún otro individuo, que creen que muchos siglos antes del año 1492, en el continente abyayaleno, o América, ya existía gente blanca, negra, amarilla, etc. No falta la persona rara que diga que los chachapoyas, los nazca y el zapa inca eran blancos. El video no solo está hecho en base a los sentimientos de disgustos debido a las provocaciones, sino también para mostrarles parte de la verdad sobre lo que ocurre con la teoría popular del puente de hielo, que se está volviendo casi obsoleta, incluso por discrepancias entre las fechas de migración. Como dije al inicio del video, científicos y arqueólogos cuestionan la teoría del estrecho de Bering. Debido a que los restos de presencia humana, huesos, herramientas, asentamientos, etc., más antiguas encontradas en el norte de América, datan aproximadamente de 12.000 a 13.000 años de antigüedad, la llamada cultura Clovis, la cual se creía la más antigua a nivel continental. En cambio en el sur de América, específicamente en el sur de Chile y Argentina, se reveló un hallazgo en Monte Verde. El asentamiento humano más antiguo del continente, con vestigios de más de 18.500 o 19.000 años de antigüedad. Registros humanos más antiguos no se ha encontrado en el norte del continente. Lo cual a su vez sostiene de forma más lógica, del por qué las culturas y civilizaciones más antiguas surgieron precisamente en el sur del continente abyayaleno, como Chilca, Zumpa o Caral, cosas semejantes no se ha encontrado así en el norte. Otra muestra de que hay algo que no cuadra en la teoría sobre el estrecho de Bering. Esto ha llevado a los científicos de teorizar otra vía de entrada al continente, como por la costa del Pacífico Sur, mediante la navegación accidental. Si regresamos a la teoría antigua y conservadora, esa ciencia no dice que los nativos americanos, o abyayalenos, descienden de los chinos, coreanos o japoneses actuales. Dice que descienden de poblaciones que vivían hace 30.000 o 20.000 años en lo que hoy es el extremo noreste de Siberia. Eso no nos hace asiáticos modernos, pues llevamos 30.000 años evolucionando por separado en un continente distinto. Las culturas que se formaron y desarrollaron en Abyayala son auténticas y exclusivamente de acá, no se encuentran en otra parte del mundo, como nuestros idiomas, arquitecturas, vestimentas, ADN, etc. Los nativos americanos, por lo general no nos parecemos a los asiáticos orientales. La diferencia racial es obvia a simple vista. Diferentes proporciones faciales por la adaptación local. No somos la misma gente que los chinos, coreanos o japoneses actuales. Diversos estudios genéticos sobre los haplogrupos mitocondriales, como el haplogrupo X, subclado X2A, se averiguó que no se encuentra en Siberia, Mongolia, China ni en ninguna otra parte del continente asiático, sino que únicamente se encuentra entre los pueblos nativos americanos o abyayalenos, siendo algo genéticamente exclusiva. Así que no, de nada servirá traer a tu waifu japonesa, china o coreana al continente, para aumentar o restaurar la población nativa. Aunque no lo crean, algunas personas piensan ridículamente de esa forma, mostrando su percepción alterada de la realidad y hasta quizás baja autoestima. La evidente diferencia racial fue incluso descrita en el libro, Geografía de Smed, Atlas Universal de 1836. En este libro se da la explicación más obvia entre las diferentes razas humanas según el continente y la geografía en general. La raza asiática o mongola, de color amarillo intenso, su cabello negro, tieso, liso y más bien fino, cabezas casi cuadradas, bocas anchas, pómulos altos, narices pequeñas y planas, frentes planas y ojos pequeños. Asiático. Esta raza comprende a los japoneses, chinos, mongoles, los habitantes de Siberia en Europa, los finlandeses y lapones en Europa, y los indios esquimales en América. La raza americana o india, que se encuentra solo en América, es de color cobre intenso, cabello lacio y negro, pómulos altos, ojos negros y hundidos, caras grandes y cuerpos robustos. Americano. Esta raza comprende a todos los indios americanos, excepto a los esquimales, que pertenecen a la raza asiática.
Como vemos, el mismo libro hace una exclusión de los esquimales, Alaska, norte de Canadá y Groenlandia, del resto de la población nativa del continente, pues resulta de lo más evidente la diferencia racial. Es menester mencionar que dicho grupo nómada de los esquimales, que lo conforman los Inuit y Yupik, solo cuentan con 800 años de presencia en el continente americano o Abya-Yala. Estos son procedentes de la zona asiática de Rusia que llegaron alrededor del siglo XII, o sea en el año 1200, donde estos posteriormente formarían sus colonias. Algunas colonias asiáticas al dividirse, se mezclarían con algunos pueblos cobrizos cercanos, dándose así un mestizaje biológico con los amarillos, única y exclusivamente en el noroeste de la Abya-Yala. Primeramente, pregúntense por qué los asiáticos orientales tienen los ojos pequeños y rasgados. Hay diversas teorías al respecto, pero se cree que los ojos rasgados son una adaptación que protege la vista del frío extremo, de las tormentas de nieve y de la luz reflejada en ella. No solo se da en el frío, sino también en zonas cálidas, como en las sabanas y llanuras semiáridas, el sol allí es brutal, y hay mucho polvo y viento. El pliegue se cree que protege a los ojos de la luz ultravioleta intensa, el reflejo del suelo seco y el polvo, y eso hace que se le vincule con la protección contra el desierto. Por ende, existe gente negra del África, que también tienen los ojos rasgados, las cuales son las que están viendo en pantalla. Y de igual forma en algunas partes de Europa, donde también existe gente blanca con ojos rasgados, vista incluso en algunas pinturas antiguas. En ese sentido, los ojos rasgados no es exclusivamente de la gente asiática. Al igual que los labios gruesos y nariz ancha, no es exclusivamente de la gente africana negra, las cuales también se ven en los abya-yalenos e incluso representada en sus restos arqueológicos, que luego los afrocentristas sacarían de contexto. Ahora, generalicen esa facción de los ojos rasgados a los europeos y africanos, y vayan a decir de que los negros y blancos descienden de mongoles y siberianos, por tener los ojos achinados. Es la misma absurdez que aplican hacia los cobrizos. Por lo general, los nativos americanos o abya-yalenos no tienen los ojos rasgados, sino hundidos. Al igual que pasa en Europa y África, no se niega que existan algunos grupos cobrizos con los ojos rasgados, por la diversidad climática en el continente abya-yaleno. Además que esta facción ha aumentado en los últimos casi 200 años, debido a la inmigración asiática que nunca es mencionada cuando se toca este tema. Aparte de los colonos siberianos que entraron hace 800 años por Alaska, también está la inmigración china, que se dio a nivel continental en el siglo XIX, la inmigración japonesa que se dio a inicios del siglo XX hasta mediados de la misma, y también la llegada de una pequeña cantidad de coreanos. Hechos contemporáneos con la fiebre del caucho y la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de ellos llegarían acá, escapando de la pobreza y las guerras de sus respectivos países. En Bolivia, Ecuador y Perú, como en otros países, estas personas fueron utilizadas como mano de obra en condiciones de semi-esclavitud, para trabajos de plantaciones de azúcar y arroz, extracciones de guano, y trabajos mineros. Fueron asentados en Guayas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Loreto, Lambayeque, Lima, Ucayali, Puno, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entrando en algunos lugares de la costa, como del Ande y la selva. Se estima que fueron alrededor de 200.000 asiáticos que llegaron durante ese largo periodo. Lo cual, como era de esperarse, en algunas zonas rurales de comunidades nativas, se daría una mezcla, los llamados Tusan Nikkei. Tal es el caso de la cantante andina quichohablante, Princesita de Yungay, quien tiene ascendencia japonesa, y por ello es visible sus ojos rasgados. Casos similares se repiten en otros lugares andinos y selváticos. Posteriormente, la gran mayoría no le daría importancia, y hasta se olvidarían que tuvieron mezcla asiática con gente china y japonesa hace generaciones atrás, heredando también algunos de ellos los ojos rasgados. La cual llevaría a confusiones o excusas para las ideologías neocolonialistas. En otras palabras, los ojos rasgados también se debe a la mezcla racial con asiáticos que hubo en algunas zonas nativas en el periodo republicano. Eso no significa que los quichuas sean achinados o amarillos. Como tampoco podemos decir que los cheroquis sean negros, debido a que algunos de ellos tuvieron un caso similar, donde se mezclarían con esclavos africanos que escapaban de sus amos. O que los chachapoyas y los morochuco auténticos son, o eran blancos, debido a que posteriormente algunos se mezclaron con colonos españoles, italianos y alemanes.
Lo mismo es para otros pueblos nativos, donde también algunos tuvieron mezclas con razas foráneas, algo predecible sabiendo que las republiquetas jamás fue para nosotros, sino de los colonos y sus intereses. Toda esta clase de situaciones muchas veces se desconoce el contexto, o son sacadas de contexto convenientemente, por los eurocentristas, asiocentristas, afrocentristas e hispanistas. Con el propósito de poner en duda la legitimidad y autenticidad racial cobriza, para luego ser nosotros tachados como los extraños o foráneos dentro de nuestro propio continente, que no somos originarios de acá, y más argumentos similares ridículos en contra de los nativos americanos. Lamentablemente, a causa de estas mezclas con otras razas, hay mucha alienación cultural y racial en la juventud mixta, algunos creyéndose europeos, asiáticos o africanos, poniendo en peligro nuestra cultura al dejarla de lado, por intentar adoptar o asimilar la cultura asiática, europea, incluso africana. Bajo mi experiencia personal, este problema se ve más común en mujeres que en hombres, debido a su fascinación por la moda estética, lo más llamativo para ellas, y de atraer a un público masculino. Quieren aparentar ser lo que no son con maquillaje excesivo, o filtros de cámara que hay en los celulares, llegando algunas al extremo de operarse, e intentar blanquearse la piel con químicos cancerígenos, todo para intentar parecerse a las asiáticas, como las vistas en el anime y el K-pop. Yo también soy fan de los animes, de los videojuegos, del rock, etc., pero jamás llegaría a la absurdez de poner mi cultura por debajo de lo extranjero, mucho menos aparentar ser de otra raza. Es lo más triste y doloroso que puede pasarle a un pueblo como nosotros, con más de 5000 años de historia y cultura, que prácticamente fueron echadas al tacho debido a la colonización. Chicas, ustedes son lindas tal como se ven naturalmente, no necesitan aparentar ser algo que no son, racial y culturalmente hablando. Lo curioso del asunto, es que mientras en países como Corea del Sur y Japón, quieren aparentar verse europeos, acá algunos quieren aparentar verse asiáticos, a diferencia de hace 100 años atrás, donde algunos cobrizos querían aparentar verse europeos. Solo se ha cambiado de botella, para el mismo veneno. Hay veces el extremo fanatismo por la cultura extranjera, hace en algunos, de querer vincular como sea su cultura propia con la foránea, sin importarles que sea absurdo e ilógico, con tal de sentir algún lazo con la cultura extranjera que él, o ella, creen de alguna forma pertenecer. Ejemplos de ello es la señora Ruth Rodríguez Sotomayor, que, según ella, los maya, mochica, entre otros, habían sido fundadas y gobernadas por príncipes y princesas de la India, y que Nailamp era también un navegante proveniente de la India. También está este señor, Francisco Loaiza Medrano, que afirmaba que el Tahuantinsuyo fue fundado por asiáticos, y que Manco Cápac era japonés. Estas personas han publicado libros pseudohistóricas y pseudocientíficas, todo porque les atrae la cultura india o japonesa, que quieren, entre comillas, sentirse vinculadas a ellas a como de lugar, faltando el respeto a la historia y cultura de los pueblos abyayalenos. Y otras personas que siguen apegados a esa religión foránea del cristianismo o catolicismo, quienes se hacen llamar o se creen israelitas. Afirman sin lógica alguna, de que las civilizaciones americanas eran cristianas y que conocían a Jesús. Además de pelearse entre ellos mismos de otros países, para intentar demostrar sobre dónde, o en qué país se encuentra la supuesta tierra prometida, si es en Perú, o en México, etc., donde cada uno va sacando cara por su propio país. Vaya sarta de desubicados retrógrados. Al igual que los anteriores, estas sectas de fanáticos abrahámicos solo fomentan la opacación hacia nuestra cultura e incitan el neocolonialismo de cristianos, judíos y otros de la misma rama. Con todo lo mostrado y dicho, se muestra que hemos sido colonizados e invadidos de muchas formas y maneras. Estamos colonizados racialmente, con el mestizaje forzoso e ideológico. Culturalmente, donde la cultura foránea se posicionó por encima de la nuestra, satanizándola y tachándola de primitiva. Mentalmente, con la alienación de querer parecer europeo, asiático o africano, y de creer que todo lo de afuera es mejor que lo nuestro. Y espiritualmente, donde algunos aún creen que nuestras huacas son del diablo, y que el Salvador y verdadero Dios, es un tipo blanco barbón puesto moribundo en una cruz. Eso ha sido todo por hoy. Como siempre les recuerdo, cuidar y proteger nuestra flora y fauna en todo el mundo, que junto a ellos, somos hijos de la Pachamama. La descolonización, un deseo, que inicia contigo.